Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de hecho, la primera sesión del año de nuestro programa Costa Rica, Perspectivas Económicas y Políticas. Esta vez vamos a iniciar el año justamente con una presentación especial, una de esas sesiones que hacemos cada cierto tiempo en donde traemos amigos e invitados y colaboradores nuestros en ámbitos, en este caso el político, para hacer un análisis el día de hoy sobre la coyuntura política costarricense y empezar un poco a atisbar. Yo sé que a mis colegas Gustavo y Mario, que son personas con fuertes raíces en lo cuantitativo, en lo que no desean es especular, pero vamos a tratar de atisbar un poco acerca de qué es lo que se viene hacia adelante en el año 2025 y 2026 en el ámbito político y las implicaciones que eso puede tener desde el punto de vista económico, social y evidentemente político. Me da la sensación, y creo que al final haremos obviamente un periodo de preguntas y respuestas y comentarios y conversación entre Gustavo y Mario, al finalizar esta sesión. Yo creo que estamos entrando aún en una campaña electoral particular, ¿no? Donde vamos a ver, digamos, un comportamiento político quizás un tanto distinto al que estamos habituados. Y aunque la situación macroeconómica en términos generales, como lo hemos analizado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, y de una vez anticipo, la próxima semana también desarrollaremos en detalle en la sesión mensual habitual de nuestro programa. A pesar de que la situación macroeconómica está relativamente estable y ha mejorado, sobre todo un poco en relación con lo acontecido en el año 2021-2022, ¿no? Con ese fuerte shock externo que aceleró la inflación y desaceleró el gasto y la producción doméstica en forma fuerte, ¿no? A pesar de eso, un poco creo que la gran pregunta es qué tanto ruido y qué implicaciones podría tener, digamos, este proceso electoral y sobre todo la deriva que ha tomado la situación política local sobre la economía y eventualmente las decisiones de inversión, ahorro o consumo de mediano plazo de las personas. Pero en fin, no voy a anticiparme mucho a esto, nada más quería darle la bienvenida a nuestro programa en este año 2025. Tenemos con nosotros, como decía, dos buenos amigos y profesionales que admiro en particular enormemente: don Gustavo Araya Martínez, politólogo, experto en comunicación política; don Mario Quirós, que es abogado, experto en comunicación política también, ambos personas conocedoras del entorno costarricense y sobre todo, diría yo, de las voces más lúcidas y más, digamos, informadas que hay en este ámbito en el caso costarricense. Y tengo la fortuna de tenerlos como amigos y además tengo la fortuna de que han querido compartir como colaboradores esta mañana de estos temas con todos ustedes. Así que vamos a dar inicio a la sesión y creo que Gustavo va a arrancar con una presentación. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, más bien muchísimas gracias a vos, José, por la introducción, por la invitación a participar de este importante webinar. Igual, muy honrado de participar con vos, con Mario, a quienes igualmente aprecio y respeto, admiro en lo profesional y en lo personal. Y muchísimas gracias a todas las personas que sacan un ratito de su día para estar acá con nosotros. Y nada más les pido que me corroboren si se ve mi pantalla. Sí, Ok, perfecto, perfectamente. perfecto, muchísimas gracias. Para empezar, me parece que para tratar de hacerlo lo más sintético posible, porque si hay algo de lo que comulgo con las nuevas teorías en ciencias políticas, es que estamos en un mundo altamente complejo y ya hay incluso hasta una teoría por un autor que tanto José como yo admiramos, Daniel Innerarity, que habla de la teoría de la democracia compleja. Nunca antes en la historia la democracia había tenido una situación tan imbricada, tan compleja, perdón por el uso reiterado de la palabra, como en nuestros días. Tanto así que tratar de explicar un fenómeno como muchas personas tienden a creer que se puede realizar con la utilización de uno o dos o tres variables es absolutamente, yo diría que además de irreal, es absolutamente, digamos,
insuficiente para poder llegar a conclusiones importantes y poder tener una lectura clara de la realidad nacional. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y me parece que hay que tomar en consideración para hacer una lectura de la situación actual y futura de al menos tres elementos, dos de los que en ciencias políticas utilizamos como con mucha reiteración, digamos, en términos de una dimensión de elementos de carácter objetivo y otra dimensión de carácter subjetivo, que no tiene que ver con que sea sesgada ni mucho menos, sino que tiene que ver con que obedece a la dinámica de las relaciones interpersonales. Una, por lo tanto, basada en elementos constatables, hechos fácticos que son necesarios traer a la discusión, y otra que tiene que ver con las interrelaciones humanas, la dimensión de lo subjetivo, de las subjetividades de las personas, que también es importante traerlo a colación para poder hacer la lectura de la situación política nacional. Y para eso hago tres grandes apartados. Uno que tiene que ver con los elementos estructurales que estoy conversando, estos dos, los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Dos, una paradoja principal que me parece que el gobierno sigue manteniendo y que hasta tanto eso no se resuelva, el gobierno va a recurrir a diferentes tácticas para poder sobrellevar la dinámica tanto de la gobernanza interna del país para la generación de política pública, como la dinámica electoral, que ya evidentemente se abrió, yo diría que no ahora, ya viene abierta desde hace bastante ratito, pero que está teniendo uno de sus picos más altos con el inicio de año. Y bueno, una situación a la que yo le llamo la agenda adversa, porque evidentemente por primera vez en el país el gobierno tiene una agenda que pone en vilo el dominio de la narrativa que ha tenido hasta el momento. Y bueno, tratar de hacer algún tipo de prospección. Como bien dice José, no acostumbro a realizar prospección porque, de nuevo, son tantos los elementos que están incorporados dentro del análisis que una sola de las variables se mueve y cambia todo el orden de las cosas, ¿verdad? Un poco sucede como con los 20 principios que sostienen la dinámica cuántica. Lo mismo pasa en política. Entonces, para empezar, hablar del contexto actual requiere de hablar de las condiciones objetivas. Lo primero que hay que hablar de las condiciones objetivas, y esto no es, de nuevo, esto es completamente corroborable, es que hay, eh, lo que estamos enfrentando es la inexistencia de política pública significativa. Si ustedes hablan de las dos columnas vertebrales que ha tenido Costa Rica en términos del modelo de desarrollo, eh, tanto para educación, no existe una política pública de educación, no existe ni siquiera un plan de educación, no existe ni siquiera información que le haya sido dada a los órganos de investigación académica y demás. Han tenido que recurrir a la sala constitucional para que el Ministerio de Educación Pública les dé información sobre la educación. Entonces, no hay política pública en educación. Puede haber dinámicas sueltas, aisladas, puede haber algún tipo de ocurrencias, puede haber algún tipo de gestión pública, pero no hay una política pública, no hay un entramado estructurado, estratégico que guíe en este momento la educación en Costa Rica, que sea significativa, que haga un planteamiento para los próximos 15, 20, 30 años. Si lo vemos también en el área de infraestructura, Costa Rica no solamente está entregando por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes obra inacabada de muy baja calidad, como lo es la punta norte de la 39, como lo es el puente de la Amistad, que ya se dijo que tiene deficiencias estructurales que no han sido cubiertas, como han sido los pasos que se hicieron en el aeropuerto internacional Juan Santa María, que son los puentes Bailey, etcétera, etcétera. No hay política significativa en términos de infraestructura, y si alguien me pudiese contar cuál es la política pública en este momento con respecto a transportes, se lo agradecería porque es inexistente también. Entonces, lo que tenemos es un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que, de acuerdo con las cifras, hechos, comprobados, corroborados, ahí están los datos, se puede notar que es el gobierno que menos ha invertido en infraestructura pública de las últimas, por lo menos, 3, 4 administraciones, con
una tercera parte de la inversión de lo que se hacía anteriormente. Si hablamos del tema de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social sigue estando en crisis, pero con una crisis aún todavía mayor de la que nos encontrábamos anteriormente y con un caso de corrupción bastante sonado, como el caso Barrenador, en el que además ahí están las pruebas, se presentaron documentos falsos, hay una mayor cantidad de personas en listas de espera, hay una crisis por las personas profesionales en el área de salud que de alguna manera están vinculadas a la posibilidad de algún tipo de solución mediante la experticia en un campo específico, etcétera, etcétera. Pudiésemos hacer un recorrido por temas de ambiente, por temas, bueno, ¿para qué el tema de seguridad? Con 2 años, con cifras históricas nunca antes vistas de asesinatos en Costa Rica, con la menor tasa de incautación de droga que se haya tenido en la historia del país, con señalamientos de vínculos del narcotráfico por parte del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes preguntan, entonces, esto es absolutamente objetivo, esto no tiene que ver con que haya que estar a favor o en contra del gobierno. No, no. Hay una inexistencia de política pública significativa en este momento. Por lo tanto, esto somete a una carencia, digamos, de una ruta nacional que dé certidumbre a los diferentes sectores, lo cual se puede ver también en la desorientación que puede existir en la misma ciudadanía, ¿verdad? Y esto es completamente observable. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver con datos. Mientras por una parte se tiene a un gobierno, a un presidente que goza de popularidad, por otro lado, la mayoría de la población costarricense considera que el gobierno no es, no tiene confianza en que el gobierno vaya a solucionar los principales problemas nacionales. Entonces, ¿cómo resolver esta paradoja? Porque normalmente los gobiernos han sido evaluados con respecto a obra pública, con respecto a política pública, con respecto a dimensiones objetivas que la gente pueda corroborar de que está mejor su calidad de vida. Pero bueno, lo que estamos viendo es precisamente un deterioro de las condiciones de vida de la población a nivel generalizado, excepto en el tema, como decía bien José, por condiciones externas y otros elementos que no me corresponde ver, sino que él lo verá con detenimiento, pero que todos los demás indicadores en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en seguridad, en ambiente, en derechos humanos, en género, en todo lo que ustedes quieran, lo que hay es un deterioro de las condiciones de vida de la población. Tan es así que, bueno, los indicadores de Gini y demás, ustedes los podrán corroborar, con términos objetivos, estamos peor que antes. Y esto también, digamos, si uno dijera, bueno, hay cambios por lo menos en el modelo de desarrollo, hay algunas cosas significativas que se puedan haber realizado de manera tal que hay un cambio de estructural que permite que haya un resurgimiento de los sectores agrícolas, de los sectores industriales, del sector de exportación, etcétera, etcétera. No, no, el modelo de desarrollo costarricense está exactamente igual que cuando estuvieron cualquiera de las administraciones anteriores y por lo tanto estos, en términos reales, objetivamente, si ustedes ven, por ejemplo, el tema de el Producto Interno Bruto, José lo puede explicar mejor que yo, vemos que la composición sigue estando marcada por el modelo sigue estando determinado por las exportaciones vinculadas al régimen de zonas francas, mientras que el menor crecimiento se sigue dando el régimen, en el régimen interno, lo cual deja ver que esta historia de castas o no castas, de tipos con corona o no con corona, no ha cambiado en lo sustantivo y tampoco hay, desde el punto de vista de la hacienda pública, una recarga, una reconfiguración del tema de los impuestos que haga pagar, por ejemplo, la evasión fiscal, que haga pagar a grupos que normalmente son evasores, sino que todo se mantiene más o menos igual de lo que hemos vivido por lo menos en las últimas 4 o 5 administraciones. En términos objetivos, esto no es un dato suelto, sino que tiene que ver con efectivamente que todo esto que he señalado tiene condiciones que la población está sintiendo. La primera de ellas es que la inseguridad y la delincuencia, y eso que no le estoy sumando drogas y narcotráfico, que tiene también
un porcentaje importante que ustedes pueden ver en la parte media de la tabla, se encuentra como el primer problema nacional sin desaparecer en los últimos 2 años, más bien ha empeorado. La mala gestión del gobierno empezó estando en un 9% en septiembre del 23, ya para noviembre del 2024 era un 16%, esa es la percepción de la ciudadanía. La corrupción se mantiene en altos índices, en alrededor del 15-16%, lo cual no ha variado significativamente durante los últimos 2 años al menos. El costo de la vida se mantiene igual o digamos, con una percepción muy similar a la que ha tenido anteriormente, no hay una percepción real, digamos, de baja significativa, la pobreza y la desigualdad más bien en crecimiento, la situación fiscal del país también, digamos que podría decirse, ahí no hay una diferencia significativa, pero digamos, con una tendencia a no ver variación y por lo tanto, no lo que estoy diciendo de la situación fiscal y de que haya una persecución real, como lo anunció en algún momento el ministro Nogui Costa, de las personas evasoras, no se ha dado. El estado de las carreteras, más bien hay una leve impresión de estancamiento, o por lo menos no de mejora, etcétera. Y en cuanto a las condiciones objetivas, me parece que también es importante repasarlas porque ustedes lo pueden ver, esto independientemente de quién sea la persona analista, sabe que hay un dominio de la narrativa por parte del Poder Ejecutivo, es el que miércoles a miércoles pone la agenda pública, los medios de comunicación lo único que han hecho es reaccionar a esta narrativa gubernamental, hoy nos tiene concentrado con el tema de las vallas, con la nueva aparición del ministro Tattenbach a la Comisión Legislativa que investiga el caso de Gandoca Manzanillo, etcétera, etcétera, pero son agenda puesta por el Ejecutivo. Y esto hay que reconocer que tiene una generación de distractores de carácter semanal. Ahorita lo repasamos cuáles son, ¿verdad? En una ocasión es que la diputada opositora no vive en un condominio. La semana siguiente es que el otro diputado se gasta probablemente su salario en consumo de marihuana. La siguiente vez es el tema de ataques a la Asamblea Legislativa, el otro es alguna magistratura de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, al fiscal general, a la contralora, etcétera, etcétera. Hay una generación de distractores semanales, y digo distractores porque ninguno de los elementos de carácter objetivo que hemos mencionado anteriormente, ni seguridad, ni educación, ni salud, ni infraestructura, ni demás, son parte de la agenda significativa o de la agenda importante de las conferencias de prensa de los días miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Hay una serie de anuncios que se hacen, pero son anuncios propios de la dinámica institucional que quiera o no quiera el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tiene que gestionarla, que quiera, independientemente de quién esté en el poder. Normalmente el Ministerio de Educación Pública se encarga de efectivamente que el curso lectivo tenga inicio, tenga un final, haya un proceso, pero eso es política pública, digamos, de mantenimiento, eso no es política pública sustantiva. Y me parece que en términos también de las condiciones subjetivas, hay que reconocer que existe incapacidad de lectura por parte de la oposición de cuál es la estrategia de gobierno, no ha sabido resolver la llave mediante la cual poder ponerle efectivamente un contrapeso, lo cual es sano en una democracia, porque de lo contrario, si solamente se deja a uno de los sectores, especialmente el Ejecutivo, a comandar, lo que tendríamos es eh, una dictadura, o por lo menos no una democracia en donde funciona con roces y con contraposiciones entre los diferentes poderes del Estado. Y lo que tenemos entonces es un escenario típico en este momento en Costa Rica de una autocracia, como la señalan, por ejemplo, varios autores, entre ellos Applebaum, o lo menciona Moisés Naim, en donde lo que tenemos es un escenario típico de autocracia, en donde lo que vemos es permanentemente polarización, un populismo, una desconfianza generalizada de la población y elementos de posverdad, de uso no apegado a los hechos por parte del oficialismo, y que nos somete entonces a una condición completamente diferente a la que estábamos acostumbrados en el país.
vuelvo al tema de la paradoja gubernamental, porque si bien es cierto, el gobierno, tal como lo reflejó el último estudio de investigación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, tiene una mayor cantidad de opiniones positivas que negativas, lo cual refiere a popularidad. No así se ve esto en términos de la confianza de gobierno, como ya lo señalé, punto número uno. Entonces, esto quiere decir que a las personas le puede parecer muy agradable algo, pero no necesariamente le parece que el desempeño del trabajo gubernamental sea el adecuado. Entonces, es una paradoja bastante interesante, porque yo quisiera no solamente ser popular, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ser popular como profesor, pero también que mis estudiantes digan, sí, aprendí, y sí es el que mejor enseña. No, no, o sea, una cosa es la popularidad y otra cosa es el desempeño que se tenga, ¿verdad? Una marca de productos puede ser muy popular, pero si no vende, si no realiza el acto primario para el cual fue creada, que es generar ventas, efectivamente es una marca popular, pero no tiene un correlato importante en términos de desempeño. Esta paradoja es, es parte de la paradoja principal que tiene el gobierno y como se diría en ciencias políticas, esta es la paradoja principal, pero la parte principal de la paradoja es que el gobierno no logra resolver que esta popularidad se transforme inmediatamente en apoyo popular. Y me explico, esto no significa que el gobierno tenga movilizaciones favorables masivas a su favor. Hemos visto a las mismas 200, 300 personas de manera repetida llegar desde diferentes partes del país en autobuses, en donde siempre son las mismas que llegan a manifestarse a favor del gobierno, organizadas por las mismas personas que han sido señaladas por los medios de comunicación, mediante investigación, y no vemos entonces ese supuesto esa supuesta situación en donde se puede equiparar popularidad con apoyo. Esa es una. Y la otra es que efectivamente esto somete a presión al gobierno porque no necesariamente popularidad refiere tampoco a apoyo electoral. Hasta tanto esto no quede esclarecido, seguirá viviendo entonces el gobierno con una paradoja o el chavismo, en una paradoja en donde puede ser muy popular, pero el desempeño no es el mejor, en una paradoja en donde la popularidad puede ser la más alta, pero eso no significa apoyo masivo en las calles, la popularidad puede ser muy alta, pero no necesariamente esto vaya a significar una votación que le resulte favorable en el 2026, como no le resultó favorable ni siquiera en el 2024 con las elecciones municipales. Por lo tanto, para poder resolver esta paradoja de fondo, el gobierno urge de un cambio de juego. Necesita hacerse, continuar con la narrativa, el dominio de la narrativa, pero tiene que hacerse ver que es el sector a vencer, ¿verdad? Por eso su acento ha estado en que necesita revitalizar la promesa electoral de manera constante y salir al ruedo electoral lo más pronto posible para que haya por lo menos la percepción ciudadana de que han resuelto esa paradoja en que popularidad equivale a apoyo electoral y que lo han hecho mediante la narrativa. Vamos a tener eh, la bancada de Asamblea Legislativa, la bancada legislativa más grande que se haya tenido en historia, de 40, 45, 38 diputaciones. Por eso está la idea de, bueno, si no logramos conseguir una candidatura, cosa que está en el centro de la paradoja importante a resolver por parte del gobierno, bueno, entonces el que se va a lanzar es el propio Rodrigo Chávez como candidato a la Asamblea Legislativa y para eso tiene que renunciar a la presidencia de la República. Vean ustedes que se trata siempre de alguna manera mediante la cual con la narrativa se trata de resolver la paradoja principal y la parte principal de la paradoja. El gobierno, por lo tanto, requiere mantener entonces polarización, el populismo y la posverdad como las herramientas típicas de las autocracias, en donde Costa Rica ya se encuentra de manera plena. Y seguir planteando todo en términos de enemigos amigos y seguir planteando la contradicción que tiene sembrada en la paradoja, en donde hay popularidad, pero no así buen desempeño,
con una justificación que se haga mediante la lógica de señalar que no los han dejado hacer. Entonces juntan los dos elementos. Por un lado los enemigos y los que no los dejan hacer, y ustedes han visto que esto se lo resuelve, por ejemplo, el tema de las vallas. Evidentemente, han aumentado la cantidad y la relevancia de las irregularidades en gobierno, y esto es algo que hace que se ponga complicada la situación para el chavismo en este momento. Los casos de corrupción señalados en el SINAR, en RAXA, en el SINAR con los pagos irregulares, en RAXA con el uso de contrataciones, perdón, con las contrataciones en RAXA de los escáneres, con los dineros del BESIE otorgados de manera irregular o presuntamente irregular, con el otorgamiento de la construcción con un sobreprecio en la pista de Liberia, el caso Barrenador, los vínculos con el narcotráfico señalados e investigados tanto en la Asamblea Legislativa como por parte del Ministerio Público, el caso Gandoca Manzanillo, donde hay favorecimiento a un financista de campaña, una persona cercana de gobierno, así como el nombramiento de doña Marta Esquivel para garantizar de alguna manera la inmunidad por estar bajo investigación por el caso Barrenador en la Caja Costarricense de Seguro Social, son elementos importantes en términos de el juego de narrativas que tiene en este momento y que por cantidad y relevancia ya el gobierno evidentemente lo que urge precisamente es un cambio de juego que le permita que las personas se distraigan de todos estos casos de irregularidades o de corrupción o de narcotráfico o de vínculos con el narcotráfico, perdón, de sospecha de vínculos con el narcotráfico que están investigados para precisamente poner el acento en otras cosas. Por eso es que los miércoles a miércoles trata de hacer distractores que resulten relevantes para no mantener la atención ya no solamente en un mal desempeño, sino también en condiciones que le resultan adversas. Hasta diciembre, el gobierno pudo mantener de alguna manera vivo el proyecto Jaguar. Sin embargo, prácticamente es una iniciativa que nació muerta porque carecía de toda racionalidad y se quedó siendo solamente una narrativa vacía que a la hora de ponerlo contra la institucionalidad democrática, pues evidentemente fallece. Y por lo tanto el gobierno entonces en esta urgencia de un cambio de juego también requiere de nuevos distractores. Y bueno, no tengo que decírselo yo, esto ya hay datos que reflejan que la discusión en torno al proyecto Jaguar perdió relevancia en la discusión pública y que por lo tanto el gobierno lo sabe y que entonces no tiene por qué revivir, digamos, este cadáver, sino que necesita nuevos elementos en términos de la narrativa, en donde el gobierno ha sido bastante competente para poder mantener esos distractores. Pero además, la agenda nacional, como les decía al inicio, no les está resultando adecuada. Y con esto finalizo antes de las perspectivas. El fin del proyecto Jaguar refleja digamos, un fracaso de gobierno. La visita de Bukele más bien le robó, por decirlo de alguna manera, le robó escenario al propio presidente de la República. Tan es así que el presidente Bukele se siente en la posibilidad de criticar él directamente al presidente de la Asamblea Legislativa, cosa que deja ver que está dispuesto a tomar escenarios que incluso no le corresponden. Por lo tanto, el mismo gobierno le baja la intensidad a la visita de Bukele. El debate con los poderes del Estado, ninguno de los dos presidentes de los supremos poderes, ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de la Asamblea Legislativa caen en el juego y por lo tanto fallece también la iniciativa de llegar a un debate con ellos. Es ilógico continuar bajo ese argumento, además porque no estaba planteada ni siquiera una agenda. ¿Verdad? Era un debate sobre nada, no había ni siquiera temáticas y no había tampoco ni siquiera política pública, de nuevo, significativa para hacer siquiera, digamos, una reunión. La beligerencia política en la que ha caído el gobierno no le está favoreciendo. Hace ver que precisamente hay una urgencia por digamos, perpetuarse en el poder, más no así con cuáles elementos es que busca perpetuarse en el poder, porque si se busca perpetuar en el poder para acabar con la corrupción, vaya,
todo bien. Si busca perpetuarse en el poder para combatir el narcotráfico, todo bien, pero es que no hay acciones sustantivas vinculadas a esa beligerancia política y por lo tanto se convierte en un discurso vacío, lo cual le está siendo adverso al gobierno. El decreto de la unidad especial de investigación, en donde se puede prestar para espionaje político, le es adverso al gobierno. Eh, eh, no hay que decir por qué. El nombramiento de Marta Esquivel en el Ministerio de Planificación le resultó una política adversa al gobierno, red de cuido, inmunidad, tanto que criticó, por ejemplo, el propio Chávez a Ofelia Teitelbaum. Bueno, ya tiene un correlato de su propia Ofelia Teitelbaum, pero ahora nombrada en el gobierno. Las denuncias presentadas a Huawei no le están significando para nada un escenario favorable. La póliza para proteger a las personas jerarcas ante casos de corrupción que ellos cometan, pues también no le fue favorable. El reportaje del lobby de Huawei generado en algunos medios de comunicación más bien le generó problemas con la denuncia que presentó la diputada Oando. El tema de las vallas le está significando en este momento también un problema. ¿Por qué? Porque hay una persona vinculada con el chavismo y con petróleos venezolanos, y que además se dice evade el fisco, que ha estado siendo financista para varios otros partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de las vallas también no es el escenario idóneo para que el gobierno, o por lo menos no le resultó como se quería, ¿verdad? Para poder criticar a figuras que le han sido adversas. Y bueno, el tema de la renuncia presidencial también de alguna manera se le está complicando y es un escenario que más que ventajas le puede traer a corto plazo muchísimas desventajas. Y por lo tanto, entonces, en términos de qué es lo que viene, aquí hay que ponerlo en términos por lo menos de lo que ya está concreto. El caso Barrenador, pero principalmente la investigación con los vínculos del narcotráfico, podría generar una crisis mayor para el gobierno, porque todas las demás son, digamos, de alguna manera, las del CINAR, las de Raxa, las del BESI, etcétera, etcétera, son casos que resultaron no con la suficiente tracción, por lo menos política, para convertirse en casos relevantes. Estos dos sí, y están en curso, por lo tanto, podrían traerle más problemas al corto y mediano plazo para el gobierno. La ausencia de políticas públicas de peso, como lo he señalado, y la falta de una agenda real podrían terminar de pasarle la factura. O sea, cuando las personas en Costa Rica se pongan a ver efectivamente, bueno, qué ha logrado el gobierno realmente con todo lo que ha hecho. Es real esto de que se les han parado una manguera, es real esto de que no los han dejado gobernar, etcétera, etcétera. Son temas que van a continuar en el escenario del debate político. Los roces y vehemencia, por lo tanto, podrían incrementarse, lo cual hace que en un escenario adverso el gobierno, pese a haber encontrado una práctica con los distractores, no le resulten en distractores como funcionó en algún momento el cierre del Parque Viva, el ataque al BCT, que terminó con un TikTok, ¿verdad? Que terminan, digamos, no muy favorablemente, pero que el gobierno sabe que necesita de realizarlos para poder mantener vigencia en la narrativa y por lo tanto se van a seguir presentando. Esa es la perspectiva. En términos de perspectiva también van a haber críticas orgánicas por el descontexto de ciertos sectores, por ejemplo, el sector agrícola, partes del sector industrial, los sectores de transportes que están siendo, digamos, dejados de lado y que podrían ser eventualmente focos de oposición para el gobierno, así como la campaña adelantada que de alguna manera continuaría con lo que nos permitiría ver algo que José señalaba al principio, y es continuar con las muchas primeras veces de fenómenos que suceden en Costa Rica que no nos habíamos dado cuenta de que estamos en un periodo de transición, ¿verdad? De que ya está llegando la autocracia, pero populista, pero que no se ha sentado por completo. Y por lo tanto, veremos muchas veces de fenómenos, digamos, es la primera vez que un presidente dice que va a renunciar a la presidencia de la República. Sería la primera vez que un presidente renunciando a la presidencia de la República llegaría a la Asamblea, o por lo menos lo plantee. Sería la primera vez que un partido no estructurado, un partido taxi, sin estructura, sin cuadros dirigentes, sin ideología, pueda ocupar el poder, como sucedió en esta ocasión,
pero que podría perpetuarse en el futuro, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas primeras veces de muchas cosas en ese sentido. Y finalmente, vamos a seguir viendo a una oposición que continúa sin la capacidad de actuar en concordancia para frente a una autocracia populista, sin una agenda realmente propositiva que cambie el balance de poder y por lo tanto vamos a ver entonces una serie de partidos políticos, todos planteados en la Asamblea Legislativa, la mayoría de ellos, pero una gran cantidad más que están por plantearse, concentrados en el proceso electoral, lo cual haría o convertiría también, y esto hay que poner atención, y el gobierno lo sabe, convierte al chavismo en el sector a vencer o el sector con el cual aliarse. Ambos factores se van a concretar o se van a cristalizar en este año y es algo a lo que hay que ponerle muchísima atención. ¿Cuáles son los partidos que se definen como chavistas y cuáles son los partidos que se van a definir como antichavismo? Llama la atención que el PLN haya buscado desmarcarse inicialmente con una narrativa importante que realizó durante el proceso de su asamblea nacional el año pasado. Como ejercicio se vio como un tema de carácter electoral. Sin embargo, me parece que el Partido de Liberación Nacional está utilizando, está buscando encontrar alguna forma mediante las cuales mostrarse como la oposición, y digo la en términos, digamos, en mayúsculas, la oposición al gobierno, y por eso el tema del bloqueo legislativo, hasta tanto no se alcanzaran fondos para combatir el narcotráfico o para combatir la criminalidad, pareciera, digamos, ser una ruta que están ensayando y que probablemente les vaya a dar buenos resultados si lo efectúan en otros ámbitos también. Para nadie es un secreto, y esto no hay que tener la bolita de cristal, decir que efectivamente la vía electoral continuará siendo la principal guía del gobierno, no ha tenido política pública significativa, no la va a tener en el último año y medio de gobierno. Por lo tanto, es un gobierno que se enfrascará en la dimensión de lo electoral con el fin de perpetuarse en el poder y de continuar precisamente en ello. Y el cambio de juego que realice lo va a realizar con perspectiva electoral. Sumará algunos medios para posicionar sus temas y conflictos y esa crisis que no controla, que sí llega a controlar en algún momento, pero veremos entonces también un cambio en el ecosistema mediático, en el enfoque que ya se empezó a dar con el cambio que se dio en el periódico La Nación, pero veremos esos cambios también sucediéndose en otros medios de comunicación en donde estos alejamientos o acercamientos al chavismo van a ser cada vez más notorios durante este año 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Vamos al final de la sesión, cuando después de la presentación de Mario, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. A través ya sea de la facilidad de preguntas y respuestas que aparece en el sistema de Teams, o si algunas personas desearan levantar la mano y así expresar su opinión a viva voz, también lo aceptaremos. Nada más les recordamos, digamos, es muy importante, FCS Análisis de Estrategia presenta esta información porque creemos que es sumamente valiosa para nuestros suscriptores, y también creemos, y pues, por eso lo abrimos al público en general, porque creemos que este tipo de discusiones son también valiosas para el público abierto en general, y por lo tanto creemos que añaden mucho valor y que son muy relevantes. Nosotros somos muy respetuosos de las diferencias de opinión, ¿no? De hecho, siempre las hemos promovido en nuestros análisis y en la información que promovemos, pero lo que sí quisiera dejar claro es que aquí son bienvenidas las diferencias de opinión, pero no son aceptables, digamos, los ataques ad hominem, los comentarios irrespetuosos, ofensivos o violentos. Podemos diferir en muchas cosas que pensemos, pero no vamos a aceptar, digamos, comentarios que sean, digamos, inapropiados en ese sentido, y que no promuevan la discusión. Entonces, quisiera dejarlo claro un poco para evitar malos entendidos. Me parece que es muy, además, ¿cómo podríamos llamar? Muy representativo de los momentos que estamos viviendo en este país en materia política, digamos, que las cosas que deberíamos estar discutiendo, digamos, y conversando entre nosotros, ¿verdad? Terminen siendo temas en donde básicamente lo que hacemos es atacarnos entre nosotros, y muchas veces sin sentido, pero
Créanme que nosotros en FCS Análisis Estratégica siempre vamos a tener estos espacios abiertos porque, de nuevo, insisto, para nosotros y creemos que para nuestros suscriptores claramente son elementos que añaden mucho valor. Y, es, eh, y es una cosa realmente, y perdonen que diga esto en este momento, pero desde julio del año 2019 FCS ha estado haciendo actividades como estas en diferentes momentos y esta es la primera vez, digamos, en todo este tiempo que he tenido que moderar una discusión en este sentido. Entonces, simplemente creo que continuemos escuchando las opiniones, entendiendo, tomando la información que nos sirve para tomar decisiones, pero siempre hagámoslo con respeto y sobre todo con humanidad y en el plano de las ideas. Así que, Mario, perdona que haya interrumpido en este momento, pero creo que sí, creo que es necesario hacer este tipo de observaciones a veces, desgraciadamente. Así que, Mario, adelante. Te escuchamos un poco mal, ¿verdad? No sé si Me escuchan. te escucho como un ruido, como lo que podríamos llamar como unas cascaritas ahí sonando en el audio. Espérate para Ahora ver si lo ya no, ya está solucionamos. bien, ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Perdón por las dificultades técnicas, pero la verdad no soy muy ducho en Teams. Eh, pero bueno, vamos a tratar de nuevo. Muy buenos días. Agradecerles la atención, agradecerte, José, la invitación y tratar un poquito de complementar lo que dijo Gustavo. Y voy a enfocarme un poquito en dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos vernos electoralmente en este arranque de año, el 2025, que va a ser un año importante. ¿De dónde venimos? Bueno, hemos venido sosteniendo que hay una realidad construida por 30 años hasta el 2021 en que la oferta política que habíamos tenido hasta ese momento o no la quería ver o sencillamente no sabía cómo solucionarla. Y esa oferta política, bueno, se traduce en datos y en resultados, que en mucho es lo que da o es lo que produce la elección de Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica. Y aquí también parte de la hipótesis es que desde el punto de vista personal yo considero que en la oposición a Rodrigo Chávez ha existido una suerte de concentración excesiva en la figura de Rodrigo Chávez como tal, pero muy poco análisis y observación de lo que realmente la elección de Rodrigo Chávez, como pudo haberse llamado Pedro Pérez o Juan González, representa. Y aquí queremos ver cuáles habían sido los resultados de nuevo, tomando del año 1993 hasta el año 2021, perdón, de nuevo, el año anterior a la elección de don Rodrigo Chávez, y vemos que en todos los indicadores de empleo e indicadores sociales tuvimos un deterioro a lo largo de 28, 30 años. Éramos un país con mayor desempleo, éramos un país que no había logrado resolver el problema de la pobreza, éramos un país más desigual en 28 años y eso no es un tema menor. Y del lado de cuánto gastábamos o invertíamos, bueno, también en esos 28 años en todo gastábamos más y también nos cobraban más. Entonces teníamos, sí, una oferta política configurada por un sistema político institucional que no había logrado resolver los problemas que los costarricenses escuchaban elección a elección y que elección a elección también requerían de soluciones, ¿verdad? Del lado de la demanda política, perdón, del lado de esa oferta política de los partidos tradicionales, teníamos una demanda política en que hay un cambio generacional. Y bueno, sí, el padrón electoral empieza a cambiar,
Y ahora, hacia estas dos elecciones, vamos a tener una, una oferta, perdón, una demanda electoral y un padrón que va a estar eh, dominado por millennials y la generación Z. Si lo traducimos a números de referencia del 48, eso significa que el padrón electoral va a estar dominado por los bisnietos y tataranietos de esa generación del 48, esa generación que fundó la Segunda República, esa generación que conceptualizó la institucionalidad en Costa Rica, que nos dio tantísimos réditos, pero que bueno, cuando hablamos de bisnietos y tataranietos, ya deberíamos decir que requiere de alguna reingeniería, nueva arquitectura, reformulación, lo que queramos ver. ¿Qué es lo más importante? Bueno, esa generación de millennials y de generación Z son generaciones, no solo los costarricenses, esto ocurre a lo largo del mundo, no es exclusivo ni monopolio nuestro. Bueno, son generaciones que tienen una confianza en la autoridad y en el gobierno de baja a muy baja. Tienen poca confianza en que son una fuente de resolución de problemas, tienen poca confianza en que son soluciones viables para abordar sus inquietudes, y tienen muchísima poca confianza en que ahí van a encontrar de verdad oportunidades reales de crecimiento y de vivir mejor, ¿no? Cuando vemos cómo va a estar el panorama político del 2026, bueno, el 32% del padrón va a estar configurado por millennials, que tendrán entre 30 y 45 años, y un 27% va a tener entre 18 y 29 años en ese padrón del 2026. O sea, ustedes podrán eh, darse cuenta que vamos para un padrón que todavía va a ser muchísimo más complicado a nivel de esta venta del gobierno en la forma tradicional y de institucionalidad. Es un tema que se ha hablado tanto con relación a lo que ha sido hasta el momento en las campañas. Y esto, para que se lo dejen por ahí, porque ahora vamos a hablar un poquito. Y un indicador que a mí me gusta señalar mucho es que en 30 años el desempleo joven ha sido 2.59 veces más alto que el desempleo total en Costa Rica. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, el desempleo joven en Costa Rica son personas de 15 a 24 años, que esas son las personas que cada 4 años le vamos metiendo al padrón electoral. Es el crecimiento esencial del padrón. Y bueno, ¿qué implica esto? Bueno, es gente que cree y siente y percibe con muchísima realidad que las oportunidades cada vez son más complicadas, es más complicado conseguir empleo, es más complicado, por ende, poder acceder a crecimiento en lo personal, crecimiento en lo académico, crecimiento de adquirir una casa, crecimiento de adquirir un vehículo, crecimiento manifestado en emprender. Y bueno, eso es de nuevo el 59-60% del padrón con el que vamos al 2026. Si nos vamos a la encuesta del CIEP, bueno, sí, hay una enorme cantidad de gente que cree que está en desacuerdo con que el pasado tuvo una mejor condición de vida. Entonces estamos creando una caldera de pasiones, por decirlo de alguna manera, de insatisfacciones que podrá manifestarse de distintas maneras. Alguna gente podrá decir que es cabreo, que es indignación, pongámosle enojo, el sentimiento que sea. Pero lo cierto es que en esa confrontación entre oferta y demanda política
Hay un sistema institucional que no ha resuelto esas inquietudes y que ha sufrido crisis y transformaciones profundas que no se han dimensionado, ¿verdad? Los medios de comunicación, ni para qué decirlo, están, como bien señaló Gustavo ahora, están en una transformación, en una redefinición. Hay una nueva realidad para ellos. Pasamos de medios escritos muy fuertes y televisión muy fuerte a medios alternativos. La empresa privada, hay que decirlo, pasamos de una sociedad dominada por prácticamente industria y comercio a un nuevo parque empresarial que incluye servicios, incluye turismo, incluye un componente enorme de zona franca. Los sindicatos han pasado de ser instituciones que defienden derechos a ser percibidos como instituciones que defienden privilegios. Una influencia de la Iglesia Católica que teníamos en Costa Rica muy fuerte, a partidos de corte religioso conservador que participan en política, eligen alcaldes, eligen diputados y bueno, tienen una característica que además de esa participación ya más visible y no, si se quiere, más disimulada, son transaccionales. Si van a la asamblea a discutir sus temas, a hacer sus propuestas y a negociar con base en ellas. Y la academia, bueno, una academia que si no le tocan su presupuesto realmente ha estado ausente en la discusión nacional. Y en el centro, el corazón de lo que había sido la participación democrática, que son los partidos políticos, en una transformación profunda. Por un lado, una caída del bipartidismo que nos tiene en un sistema multipartidista lleno de partidos taxi y partidos taxi que se usan tanto hasta el nivel de presidencia de la República hasta otros más estructurados que parecerían ser ahora partidos taxi para diputaciones y que carecen de pensamiento, carecen de organización y sobre todo carecen de una visión país. A hoy no podemos definir en Costa Rica un solo partido que nos pueda dar la visión de Costa Rica para los próximos 20 años. Y aquí tenemos digamos, una paradoja, que el país que ven los políticos SS de la columna izquierda, cuando lo cierto es que el país en el que vivimos es el de la derecha. Hay un 85% de costarricenses que no tienen partido, no militan en ninguna agrupación y creo que están muy lejos de sentirse identificados con ninguna de las visiones de los partidos que están actualmente. Y esto nos pone de nuevo en un tema que es el de los liderazgos personalistas. Es una realidad. Cuando vemos por qué ocurre y por qué estamos donde estamos, vemos que hay 7 temas que fueron los temas que todos los partidos políticos, y ojo, aquí no estoy hablando de lo que dijo o ha dicho el presidente Chávez, estos son los problemas que señalaron la Unidad, el PAC y Liberación, así como todos los partidos que pasaron por la Asamblea Legislativa, como los principales problemas del país durante los últimos 28 años. Y si ustedes ven, son los mismos problemas que seguimos discutiendo. Entonces, estos mismos partidos, antes de la elección del 2021, habían hecho un dibujo a la gente construido de nuevo durante 30 años, de una ineficacia histórica en que los problemas se repetían y no se resolvían, la ineficacia de los partidos afuera, en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo, y por el otro lado, amarrado obviamente a eso, un Estado ineficiente
plagado de burocracia y corrupción, necesitado de reformas profundas. Por el otro lado, en sus ataques constantes recíprocos, ellos mismos se habían dibujado con muchísimo grado de razón, con escándalos y corrupción, una falta de renovación y liderazgos muy estáticos, muy ineficientes y muy ineficaces en la resolución de problemas y con propuestas muy anacrónicas para los problemas que nos aquejan todavía al día de hoy. Esos mismos partidos políticos tradicionales que hoy están en la oposición fueron los que le tiraron gasolina a una frustración y desilusión galopante que tenían los costarricenses, fueron los que dibujaron el marco para el cambio, si se quiere, un poco más radical y más polarizado, como fue la elección de don Rodrigo Chávez, porque así es como llega al poder un outsider. Hace rato veníamos previendo que podíamos tener un outsider, si se quiere la elección del PAC en el poder fue un pequeñito escape a eso sin llegarlo, pero también hay que reconocer que la apelación a los descontentos, ese discurso anti-status quo, una promesa de cambio radical y un discurso enfocado en la eficiencia, era mucho de lo que había sido el discurso del PAC con desde don Otón Solís. La diferencia es que ahora sí estamos ante un liderazgo personalista y eso sí marca muchísimo la diferencia que estamos viendo, ¿verdad? Esta película que estamos viendo y que no se ha solucionado ya la hemos visto en otros países. El desgaste de los partidos y alternancia de pocos grupos en el poder, una desigualdad y una marginación creciente, corrupción e ineficacia de políticas públicas, radicalización y fragmentación social y élites resistiendo al cambio han sido una receta que sí o sí hemos visto en muchísimos de los países de Latinoamérica y que debería marcarnos una ruta un poquito distinta a cómo queremos administrar este cambio en Costa Rica para que podamos hacerlo de una manera que no ponga en riesgo la sostenibilidad democrática a largo plazo. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, estamos con problemas estructurales persistentes que no se han resuelto. Tenemos un sistema político en crisis, tenemos también un presidente criticado, pero con una altísima aprobación y sin un contrapeso, y una intensa polarización social donde no nos podemos poner de acuerdo básicamente en nada. El estilo de liderazgo del presidente criticado y hasta ahora le ha dado resultados, su aprobación y valoración es alta y se ha sostenido y tiene un bolsón de apoyo importante. Si uno ve la última encuesta del 7 de noviembre, hay que ver qué resulta en la próxima, pero el presidente, opositores férreos a su gestión, solo tiene un 16%. El resto, alrededor de un 84%, es gente que lo apoya a él, otra gente que apoya sus políticas, otra gente que lo apoya a ambos de alguna manera. Y también yo creo que vale la pena desmitificar un poco ese apoyo al presidente, porque he oído decir que solo lo apoyan, y lo voy a decir como lo he escuchado, hombres sin educación. Lo cierto es que hay una, de nuevo, vamos, la medida es 63% en una encuesta cuyo margen de error es más o menos 3%. Entonces, si uno toma eso como referencia, vamos a ver que aún femenino todavía estamos en un apoyo importante. O sea, sí puede decirse que lo apoyan más los hombres, pero no se ve por género ninguna variación estadística importante. Igual por edad,
Si vemos, incluso los más jóvenes son niveles de apoyo por encima del 60%, e incluso en la universitaria, que sí se va un poco para abajo del margen de error, estamos hablando de niveles de apoyo por encima del 55%. Y lo mismo puede decir a nivel regional. Entonces hay un apoyo que el presidente ha logrado consolidar, y esa es una realidad a lo largo de toda la segmentación que puedan hacer. Y de frente, bueno, no tenemos contrapeso ni una contranarrativa, y la oposición muy dividida. Que nos lleva a un punto que es interesante para cerrar y poder dar el mayor espacio para preguntas, en que según la última encuesta del CID, y esto sería el CID, Galo, por favor, perdón, y esto es el dato que yo, si estuviera en la oposición, me preocuparía. Hoy la oposición perdiendo, claro que lo estoy caricaturizando de alguna manera, pero la oposición a hoy está perdiendo con un candidato que no tiene nombre y no tiene partido. Y bueno, ¿qué refleja esto? Bueno, esto refleja un escenario donde el oficialismo, liderado por el presidente, esta fragmentación de la oposición, además de su y desafección que tienen las personas hacia las estructuras partidarias tradicionales. Y esto no deja de ser importante. La radicalización del cambio que se prevé que va a venir en estas próximas elecciones va a venir, si esto no tiene variación, pues la foto es a hoy, de una popularidad del presidente que se está sosteniendo a pesar de las críticas, del disgusto que puede generar a veces su estilo. La popularidad se le ha sostenido. Y dos, hay una narrativa de la oposición que sigue sin validación. Esto está causando un enfrentamiento obvio entre el Poder Ejecutivo y la oposición, en que el Poder Ejecutivo va a volver a vuelta su discurso de urgencia, formas bloqueadas por intereses de grupos privilegiados, y la oposición centrado en intentar dibujar al presidente como populista y autoritario. Y esto va a dar un fortalecimiento de la narrativa anti-establishment, es buscando consolidar bloques de apoyo o rechazo, el presidente tratando de capitalizar la frustración ciudadana y usando la torpeza de la oposición que se ha demostrado hasta el momento como plataforma, y dejando preparado las elecciones del 2026. Gracias Mario. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar entonces ahora un espacio para preguntas y comentarios de los participantes, o también incluso entre nosotros, perdón, incluso entre nosotros mismos. Teníamos una pregunta ya, digamos, en el chat de preguntas y respuestas relacionada un poco con lo que Gustavo planteaba al principio, y en donde Rafael Castro se cuestionaba un poco si hablar de políticas públicas de largo plazo en Costa Rica es una aspiración realista, digamos, eh, eh, y si en el pasado, digamos, hemos estado observando eso, y él lo planteaba en términos de que los nuevos gobiernos tienden generalmente o él piensa, tienden generalmente a modificar las políticas públicas de gobiernos anteriores, ¿no? Y también en don Rafael hacía una pregunta en relación con la capacidad de un gobierno para resolver problemas del país, que si depende únicamente del Ejecutivo, ¿no? Que si además hay un elemento de falta de confianza, que si esa falta de confianza en la capacidad del gobierno para resolver los problemas del país está asociado a la incapacidad del poder legislativo, obstrucciones, o el discurso, digamos, de nuevo, que calza entre lo que Mario planteaba de anti-establishment, que algunos están explotando,
que si muchas de esas dificultades van más bien en dirección con esa, digamos, incapacidad de lograr acuerdos políticos en otros elementos de la institucionalidad. No sé si, Gustavo, quisieras referirte un poco a esos comentarios. Sí, complicadísimo porque todos son preguntas muy de fondo. Voy con la primera. Pensar en Costa Rica en políticas públicas de largo aliento. No, vamos a ver, la lógica costarricense, precisamente bajo el esquema del bipartidismo, cosa que, digamos, no es solamente típica de Costa Rica, lo que se puede ver en cualquier otro país en el área latinoamericana, especialmente, incluso en los Estados Unidos, pero, digamos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con países como Europa, ¿verdad? En países europeos, España, Italia, Francia, Alemania, en donde hay política de Estado, que es diferente a la política de gobierno. Entonces uno puede hablar de políticas públicas de manera sostenida, Dinamarca, Finlandia y demás, en donde hay un acuerdo entre los diferentes partidos políticos para sostener la estructuración de política pública de largo aliento durante, digamos, plazos establecidos, que no importa si hay cambio en el gobierno, se mantiene en lo sustantivo de esa política pública, pero, ¿verdad? Como política de Estado, pero con algunas variantes. Esto en Costa Rica no se da en ningún otro país, insisto, como tampoco se da en Latinoamérica, porque estábamos muy acostumbrados a que con el bipartidismo lo que habían eran alianzas de carácter, bueno, y ahora también con la llegada del PAC y con la llegada del chavismo también en Costa Rica, está sucediendo exactamente lo mismo. Esto quiere decir que no hay políticas de largo aliento, bueno, ni siquiera en todo caso hay políticas, el caso, insisto, como el caso de educación, porque se acostumbraba a que dependía mucho de la negociación que se hacía con ciertos sectores económico-políticos para, digamos, variar de manera sustantiva grandes perdedores o grandes ganadores con la gestión de la política pública. Era un Estado, digamos, es un Estado bastante maleable en ese sentido, no maleable en términos de malo, sino maleable en términos de cómo se va configurando dependiendo de quién gane la elección nacional. Las tensiones se llevan entonces a cabo en la Asamblea Legislativa y es lo que ha permitido, digamos, de alguna manera que en Costa Rica, por ejemplo, durante mucho tiempo, política pública de largo aliento, como lo fue la política que sostenía el tema de seguridad, de educación, de salud, de infraestructura, incluso la ambiental, lograra sostenerse en el tiempo, porque lo que hacía la Asamblea Legislativa era, digamos, por decirlo así, suavizar la curva, para que no hubieran esos grandes picos de un lado de eliminación por completo o de adopción por completo de ciertas políticas. Lo que pasa es que, como bien lo señala Mario, durante 30, 40 años, eso sostuvo el modelo de desarrollo en Costa Rica que viene a romperse más o menos alrededor de los años 80, mediados del año 84, con el primer cambio de gabinete que tuvo Luis Alberto Monge, y empieza todo lo que es la transformación del Estado costarricense hacia lo que tenemos hoy, que es una economía fundamentalmente basada en el tema de servicios. Esa economía basada en servicios es lo más cercano que pudiésemos decir que ha sido política pública sostenida en el tiempo, independientemente de quién ha sido el grupo ganador. Hay una política tendiente a favorecer la política de comercio externo, vinculada también con el capital financiero, en donde, digamos, puede estar, se puede ver claramente que, digamos, el modelo de desarrollo cambió ligeramente, o el estilo de desarrollo, el Estado de la Nación cambió ligeramente entre los años 80 y termina de acoplarse hacia finales del año 2010-2011 con la finalización de la implementación de la agenda del TLC. Eso por un lado. Dos, que me parece importantísimo, que eso es lo que permite que efectivamente haya políticas públicas de largo plazo que no solamente radican en el tema de gobierno, del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, partidos políticos fuertes. Costa Rica tuvo durante el bipartidismo una buena parte, evidentemente, digamos, todo tiene ventajas y desventajas. La ventaja que tuvo es que los partidos políticos de alguna manera, en su raigambre, que de alguna manera era bastante clientelar, pero permitía tener vínculos con diferentes sectores. En el Partido Unidad
o lo que se llamó inicialmente la Coalición Unidad o el Partido de Liberación Nacional, se tenían vínculos con el movimiento solidarista, con el movimiento sindical, con el empresariado, femeninos, con los sectores de salud, con los sectores, ¿verdad? Había mucha vinculación, entonces se convertían en mesas de negociación de manera permanente para la gestión de política pública. Eran fajas de transmisión hacia cuando llegaban ya estos partidos políticos al gobierno, fajas de transmisión de estas necesidades sociales hacia su consolidación en el gobierno. Ese rompimiento, Mario lo señala, creo que lo pone en términos reales cuando dice que efectivamente hay una desvinculación prácticamente por completo en términos de iglesia, sindicatos, empresariado y demás. Hay una disgregación completa. Los partidos políticos, como diría el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Sobrado, se desenchufan de la realidad nacional y entonces lo que convierte a los partidos políticos es ya no en partidos políticos, sino en maquinarias electorales que hacen también o que tornan en imposible la dinámica de llevar política pública que está enraizada en diferentes sectores. Entonces, eso hoy es un problema porque si además sumamos que no tenemos partidos políticos con esas características, también tenemos gobiernos, especialmente en donde lo que hay es, digamos, confrontación de manera permanente, no mesas de negociación permanente, digamos, no estar de acuerdo, pero lo que no se vale es no sentarse a la mesa para no llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, para el establecimiento de política pública. Entonces, lo que tenemos ahorita es una fragmentación muy interesante en términos de política pública que no se sostiene y entonces llega Laura Chinchilla con el Paz, logra bajar la criminalidad, por ejemplo, en el tema femenino, en los feminicidios en un 70%, la criminalidad baja en alrededor de un 20-30%, pero no es una política pública sostenible. Llega Oscar Arias con el tema del TLC y se lleva a cabo la negociación por la agenda de implementación, pero no es materia sostenible porque efectivamente, digamos, no todos los gobiernos, especialmente el PAC, cuando llega al poder, digamos, decide no mantener encendido ese motor de la parte exportadora, etcétera, etcétera. Se pueden poner miles de ejemplos en ese sentido, pero sí es un fenómeno bastante complicado. Gracias, Gustavo. Hay un tema, digamos, antes de plantear la pregunta que don Javier usted nos hace, no crean que no la vamos a tratar de responder, pero quisiera nada más intercalar una consulta, un comentario para escuchar un poco su opinión. Mario nos planteaba, yo diría que es el tema, y la presentación de Gustavo obviamente también, nos plantea un escenario en donde básicamente lo que tenemos es una gran cantidad de necesidades insatisfechas, ¿no? Y la canalización de esas necesidades insatisfechas a través de los mecanismos políticos, básicamente con grupos políticos que estarían básicamente explotando ese descontento, ¿no? Y utilizando estrategias que básicamente lo que buscan es dividir un poco, digamos, polarizar como un instrumento de obtener una ganancia electoral, digamos. Eso, y perdonen que esto va a parecer un comentario más filosófico, moral que de otro tipo, ¿verdad? Pero un poco la preocupación, yo creo que la preocupación importante, y sobre todo desde el punto de vista de las implicaciones que eso puede tener en lo económico y lo social en el mediano plazo, es que la realidad es que los problemas siguen estando ahí, ¿no? Y justamente se requiere revitalizar los mecanismos de acuerdo porque son problemas que van a requerir sí o sí acción colectiva, digamos, no polarización. Y un poco la preocupación es que la dinámica electoral, digamos el mercadeo electoral, la dinámica electoral, obviamente ha encontrado que esa polarización deriva en mayorías o minorías suficientes para ganar una elección, pero la pregunta es que la política es más allá, digamos, que simplemente el momento electoral, sino que llega el momento de la negociación y ahí hay un elemento que Rafael mencionaba, digamos, que eso le corresponde a cada una de las velas. Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer, no se puede gobernar, no se puede gestionar o gobernar un país sin el concurso de todos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, Absolutamente. porque en una estructura democrática no puede haber, digamos, un poder único, digamos, una fuerza única que gestione todo el tema de la cosa pública. Entonces, un poco esa disociación, yo concuerdo con Mario que vamos, no sé si estoy poniendo palabras quizás que Mario no ha planteado, no lo dijo específicamente, yo creo que nos vamos orientando hacia probablemente una de las
contiendas electorales más cruentas y violentas, digamos, en el sentido político, no, espero que no sea en el sentido físico del término que recordemos, pero un poco la pregunta es, ¿cómo nos vamos a recuperar de ese proceso posteriormente para poder construir los acuerdos? Es decir, esa es la parte que es complicada, me parece a mí, y es donde creo que la coyuntura política más nos va a afectar en lo económico y social. Y es que el tiempo pasa, digamos. Mario hablaba de 30, 40 años, pero el tiempo sigue pasando, ¿verdad? Y vamos perdiendo, digamos, me parece a mí, los espacios que nos hacían fuertes, incluso a los ojos internacionales, que era el tema institucional, ¿verdad? Pero seguimos sin resolver los problemas y más bien mostrándonos que somos incapaces de utilizar los mecanismos institucionales, digamos, que hemos construido en los últimos 50, 100 años para resolverlos. Entonces, aquí la pregunta es, esa dinámica electoral no pareciera ser, es decir, no pareciera que nos conduzca, digamos, a una salida a esa encrucijada o ese dilema o paradoja, no sé cómo plantearlo, francamente, es más, no sé ni cómo plantear la pregunta, Mario, Gustavo. Yo creo, José, que también hay que, Ajá. te medio capto, hay una Ujú, realidad y que hay una responsabilidad de todo el sistema político institucional. Eso va más ujú, allá del Ejecutivo. De lo ujú, que Gustavo decía ahora, yo en la pregunta anterior yo solo complementaría algo. Es muy difícil tener políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado, si ni siquiera sabemos cuál es el a los próximos 4 años, porque los y ni siquiera, partidos en Costa Rica, perdón, que se corta un poco cuando estás hablando, entonces hay cosas que no se escucharon bien. ok, es muy difícil si no sabemos cuál es la política, la visión de un partido a 4 años, porque los Ujú, partidos ahora su visión es la del candidato de turno. ujú, Liberación Nacional tuvo la visión de don José María Figueres, anteriormente fue la de don Antonio, anteriormente fue la de don Johnny, pero no hay una visión de Liberación Nacional, por ejemplo. Ahora tendremos que ver cuál es la versión, por ejemplo, del Partido Unidad con el candidato que resulte, ujú. del PAC ahora con doña Claudia Dobles, por ejemplo, por poner ejemplos. Y entonces, cuando se plantea eso es muy difícil, porque los partidos, y hay que decirlo así, y yo lo digo con esta crudeza, la política en Costa Rica está reducida a una lucha por 57 diputaciones. Con esa tristeza y esa crudeza hay que decirlo. Eh, y yo veo que vamos, sí, pues una campaña dura. Veo partidos que lo que están es yéndose a su esquina a proteger sus posibilidades electorales legislativas, sobre todo como primer objetivo. Y bueno, si en la carambola se les da y logran pasar a segunda ronda, enhorabuena, como plan B, pero evidentemente como que la estructura está muy concentrada en lo primero que digo. Y eso no es menor, porque para lo que sigue, que es lo que vos señalás, volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los liderazgos? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde están los puntos sobre los que puede haber de acuerdo entre un ejecutivo y en un legislativo, sea la conformación que haya? Ujú. Sí, y perdona, Eh, antes de que Gustavo había levantado la mano, y ese es un tema bien importante, porque lo que pasa es, y nuevo insisto, nos estamos concentrando, creo yo, digamos, que los actores políticos, tanto los liderazgos individuales como tristemente los partidos políticos, han quedado atrapados en el tema, ¿verdad? Han quedado atrapados en el tema de la contienda electoral y han olvidado la construcción del otro elemento, ¿verdad? Incluso partidos que tienen una tradición, una raigambre histórica mucho mayor y que tienen, se supone, una institucionalidad, entre comillas, de mucho más largo aliento, por ejemplo, actúan en alguna medida como Liberación Nacional, también un poco como partidos taxi, de cierta forma, cuando uno ve que los Mm, liderazgos que se están posicionando no parecieran surgir de un proceso orgánico interno del partido, sino que son casi como implantaciones, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es, yo no veo tan mal, digamos, que un partido se concentre en la Asamblea Legislativa. De hecho, me parecería que en principio
más que alcanzar el poder, digamos, del Ejecutivo, que en realidad la presidencia de la República en Costa Rica es un poder bastante limitado en relación con los regímenes presidenciales de otros países, ¿no? No sería tan malo tener, digamos, pensar en que en el legislativo es donde se podría ejercer, digamos, una función política, gubernativa más intensa. El problema es que pasa lo mismo que en el caso del Ejecutivo, es probablemente alcanzar las diputaciones por la curul, no porque exista, digamos, un proyecto, digamos, o una propuesta para la cual haya que alcanzar mayorías o buscar mayorías y tratar de impulsarlas, sino es una dinámica muy perversa, muy mercantilista, me parece a mí, muy casi como la de vender una Coca-Cola o una gaseosa, digamos, en un supermercado, más que gobernar un país. Pero bueno, es un tema, digamos, creo yo que esa es una de las cosas que creo yo los liderazgos y los partidos políticos van a tener probablemente el mayor reto hacia adelante de cómo contener los ímpetus de competitivos electorales e insuflar, digamos, propuestas como las que como todos creo, nosotros tres estamos, digamos, añorando. Sí, Gustavo, creo que Sí, tenía la mano levantada. sí, varias cosas. Muy rápidamente, la primera de ellas, el corto plazo nos mata en Costa Rica. ¿Verdad? Basta ver el chat de esta presentación para darnos cuenta que, por ejemplo, la crítica o las posiciones en contrario, pese a estar basadas en datos, automáticamente se busca aniquilarlas, se busca desfavorecerlas, se busca de alguna manera deslegitimarlas. Entonces, ese corto plazo está lleno de la lógica fanática que está envolviendo a Costa Rica y este corto plazo nos está matando. ¿Por qué? Porque probablemente nos sentamos, todas las personas que estamos en esta misma actividad y vemos los grandes trazos de largo plazo, incluido, o sea, incluyendo estos 2 años y medio de esta administración dentro de la lógica de los últimos 30 años, y nos damos cuenta de que efectivamente todas las personas que estamos aquí presentes probablemente estemos de acuerdo de qué es lo que estaba pasando, de que los problemas nacionales no se están resolviendo, de que lo que tenemos es precisamente una dinámica de enfrentamiento por elementos de carácter marketinero muchas de las veces, por narrativas marketineras muchas de las veces. Entonces, eso es un primer tema, ¿verdad? En términos como población, en términos generales. Dos, las alianzas y los liderazgos fragmentados también nos están aniquilando, José, en ese sentido. Vamos a ver, ahora lo decía Mario, llega, ¿a cuál partido de unidad le estamos creyendo? Al Partido de Unidad Social Cristiana que hizo pacto con el PAC, a la parte del Partido de Unidad Social Cristiana que hizo pacto con el PAC para las elecciones pasadas, encabezados por don Rodolfo Pisa, que tuvo una oposición muy férrea en la Asamblea Legislativa, o al PAC, al PUSC, que hizo alianza con el PAC, o al PUSC, que está haciendo alianza con el partido de gobierno, que tiene otra parte también que está en oposición a la administración actual. ¿A cuál PUSC le creemos? ¿Al de Juan Carlos Hidalgo o al PUSC de Bojorges? El propio Bojorges llegando hasta casa presidencial a hacerse saber como diputado número 1 de gobierno. Entonces, ve que son alianzas efímeras, transitorias, endebles, y que de la misma manera que las estamos viendo, y eso es la parte que no estamos entendiendo, de la misma manera que las estamos viendo ahí en el escenario electoral político de manera permanente en el día a día, son alianzas que no estamos viendo detrás de cortinas con diferentes sectores económicos relevantes. Entonces, hoy le ayudo a los autobuseros, hoy le ayudo a los financistas de campaña. Bueno, cuando llegue el otro gobierno le va a ayudar a otros grupos políticos, a otros sectores económicos y entonces finalmente aquí, ¿dónde queda la población costarricense? ¿Dónde está realmente el trabajo de política pública de largo plazo para ver el tema de pobreza, para ver el tema de empleabilidad, para ver el tema de educación, para ver los temas de salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera? No estoy defendiendo la caja, pero ¿es esta la caja que queremos? ¿Hay que defender a la caja como se defiende? Me explico, son discusiones, merecería la caja una reestructuración estructural completa, valga la la redundancia, Que pero es una quizás ahí discusión el tema, que como país no estamos teniendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la discusión de Barrenador hoy.
y estamos discutiendo sobre si Álvaro Ramos sí o no tenía razón en pagarle o no a los empleados. Esas son las discusiones de corto plazo que nos aniquilan, que sacan los fanatismos de manera cotidiana y que, insisto, como se ve en este chat, simplemente nos mata porque probablemente estamos de acuerdo en la lectura grande, pero el fanatismo cercano está matando a la lectura de la cotidianidad y creemos que esto se trata de que, es que es opositor a gobierno, es que no le gusta, no, es que hay que hacer una lectura larga, hay que hacer una lectura más profunda y de más largo plazo. Don Javier Cortés hacía una pregunta, es un poco más, es más concreta, pero creo que es muy importante, de hecho. ¿Qué piensan un poco sobre todo el tema de tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, de las agendas de contención del gasto, del tema de la política fiscal, del tema del gasto de cara al proceso electoral? Digamos, habrían algunos, visualizan algunos riesgos, digamos, fiscales adicionales. Y también, don Javier hace una pregunta importante, es el tema del financiamiento externo, ¿verdad? Eh, ¿Qué creen ustedes que pase? Vamos a ver, veámoslo en un término más amplios. ¿Cuál creen que sea la dinámica que adopte la Asamblea Legislativa en los últimos 12, 18 meses de este gobierno? Y en el caso particular con el tema del acceso a financiamiento externo vía eurobonos o incluso otros tipos de créditos. Es decir, se va a repetir lo que vimos al principio del gobierno, que fue ese, digamos, ese beneficio de la duda en aprobación de financiación externa al inicio. ¿O se corren riesgos en ese sentido? ¿Y cómo ven el tema de la utilización del gasto público con la proximidad de la campaña electoral? ¿Sí? Yo primero, Ajá. Mario creo que me está cediendo la primera palabra. Ujú. Y José, creo que, vamos a ver, esa es una discusión que no la veo planteándose en este 2025. Creo que no se pudo trabajar durante esta administración como pudo haberse realizado. Y no estoy diciendo que fuera una responsabilidad solamente del Poder Ejecutivo. Creo que la discusión de fondo, precisamente de cómo se estructura el gasto, la inversión social, el gasto público, perdón, en términos reales, no se llegó a alcanzar. De nuevo, las componendas políticas de corto plazo, por ejemplo, con el tema de eurobonos, vos y yo que lo vimos en su momento, respondían más precisamente a acuerdos de corto plazo, a prebendas inmediatas, que a una reestructuración del gasto en términos del replanteamiento precisamente incluso del endeudamiento público, de la reestructuración que tiene que hacerse necesariamente el Estado costarricense. Es una discusión que Mario dice que está planteada ahí y sigue estando planteada, pero creo que son discusiones muy fuertes que debieron haberse dado al inicio de una administración para tener el músculo político suficiente de ambos lados, tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Ejecutivo, que rehusamos a tenerlas, no las vamos a tener en este año, menos en ámbito electoral, más que para las narrativas de marketing político electoral que vayamos a tener. No quisiera tener como la discusión de fondo de si sí o si no, de dónde deberíamos apuntar o no, pero quisiera entrar con eso de que efectivamente perdimos 2 años y medio de una buena discusión, la dejamos planteada solamente en términos del apagafuegos inmediato y no tocamos la reestructuración del Estado y la reestructuración, por ejemplo, de la deuda y los temas fiscales que de nuevo quedaron planteados de la administración anterior. Mario, no sé si quieres Sí, hacer algún comentario. Sí, coincido con Gustavo. Creo que políticamente ya el tiempo para tenerlo expiró. No veo que haya voluntad para tenerlo o ambiente para tenerlo en estos meses que quedan. Y creo que será uno de los grandes temas pendientes una vez más que nos quedará para el próximo gobierno. No por ello es un tema menos importante o menos urgente, está ahí. Y creo que va por mucho, ahora Gustavo lo decía, va muchísimo por también
cuál es el Estado que queremos y cuál es el Estado que podemos pagar, ¿verdad? Porque podemos querer muchísimas cosas en Costa Rica y a veces se nos va ahí el concepto de qué es lo que podemos pagar. Eh, y eso siempre será un tema. No veo ambiente político. Y esa es una discusión, no sé si se me escucha, porque hoy ha pasado de todo, se acaba de ir la luz aquí en mi edificio y no sé si me están escuchando, pero, Sí, pero vamos a ver. Eh, Ese tema, digamos, de la parte fiscal, creo yo que va a ser uno de los principales retos de la próxima administración, sea cual sea el signo o el liderazgo que alcance el poder. Es decir, quizás no con las tensiones del 2018, sin duda, pero ahí, como dice Mario, hay una gran cantidad de temas que si hay una voluntad de hacer política pública de largo plazo, si no se piensa en cómo se va a financiar, digamos, y avanzar en el proceso de ajuste fiscal, sin duda se va a seguir, digamos, inflando ese riesgo. Y quería hacer un comentario rápidamente a la pregunta de don Javier. A mí me da la sensación que vamos a tener un uso distinto de los presupuestos desde el punto de vista electoral, digamos, por lo siguiente. Eh, la regla fiscal aprobada en el 2018 cierra, digamos, una gran cantidad de espacios y de portillos, digamos, en general al uso, digamos, electoral tradicional de los presupuestos públicos. Que de hecho hay que recordar que desde los 90, ¿verdad? Desde los 90, desde mediados de los 90, esa práctica fue siendo más tenue, más mitigada en el caso costarricense. En ese sentido, digamos, la posibilidad de expansiones grandes en el gasto público vinculados con ajustes salariales, digamos, muy generosos o elementos mucho más de tamaño, de magnitudes importantes, creo que están muy limitados. Pero creo que se va a hacer un uso, digamos, político, se podría hacer un uso político de los presupuestos distinto en dos sentidos. En primer lugar, en el microgasto, sobre todo territorial. ¿No? Ahí el uso, por ejemplo, de casi 1.500 millones de dólares de financiación externa asociado con pequeños proyectos de infraestructura a nivel cantonal, municipal, digamos, y pensando un poco en los bolsones de apoyo o ciertos bolsones de apoyo, ahí yo creo que hay un tema que probablemente vaya a haber, digamos, algún tipo de injerencia o decisión política en ese tipo de ejecución. Y el otro tema, y esto va a sonar muy paradójico, también se puede hacer uso del presupuesto con fines electorales, no solo girando dinero, sino también no girándolo y creando conflictos en torno a la utilización de los presupuestos, que calza con lo que planteaba Mario en el sentido de que eso puede ser una forma de atizar descontentos y de aprovechar descontentos de la población en relación con otros grupos de interés o sectores que capturan parte del presupuesto y que en medio de una campaña que está basada en la polarización, eso puede ser un instrumento interesante. Entonces creo que no vamos a ver un gran déficit fiscal. Creo que eso está muy atado por la regla fiscal, pero eso no significa que no exista, digamos, que no puedan existir ciertos espacios en donde presupuestariamente vamos a ver una especie como de ciclo político sui generis. Saúl Weisleder hace rato quiere participar. Saúl, ya tienes el micrófono, la posibilidad de activarlo, entonces no sé si quieres hacer la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las exposiciones. No me voy a referir en detalle a ellas. Coincido en la mayor parte de lo que han dicho ambos. Quisiera cambiar un poco porque con todo respeto, pues este es el tipo de cosas que discutimos, bueno, al menos para los que no me conocen, yo he ocupado cargos políticos, para que sepan, o sea, como dicen en inglés, full disclosure, y participo un poco en política ahora, pero más marginalmente. Pero siempre tengo Nada más para un comentario, perdón, Saúl. Para las personas que no conocen a Saúl, Saúl fue presidente de la Asamblea Legislativa y fue diputado, y entre otros cargos. Pero adelante, Saúl, perdón. no de cuidado. Este, yo, sobre algunas de las cosas que han dicho, yo quisiera decir lo siguiente. Es cierto que los partidos están muy debilitados, pero no son todos iguales y no tienen el mismo grado de debilitación. Segundo, si es que existe esa palabra, o de debilidad, perdón.
Segundo, por lo tanto, yo creo que tenemos que aceptar como realidad y no discutirlo ad nauseam, que es un hecho que las propuestas que harán los partidos o las candidaturas serán las del candidato que represente al partido correspondiente. Y eso no es solo en Costa Rica, veamos América Latina, porque cuando comparamos con países como Noruega o como Dinamarca o como Suecia, estos son países con una historia, no solo política, sino una historia mucho más prolongada, muy diferente, etcétera, etcétera. América Latina es lo que más se podría parecer a nosotros. Bueno, salvo el régimen de Maduro y Cuba, que tienen dictaduras con una ideología establecida, en todo el resto de los países pasa prácticamente lo mismo, que la línea que se lleva es básicamente la del presidente que en ese momento ejerce o la del candidato correspondiente. O sea, que no es exclusivo ni es una debilidad únicamente de Costa Rica. Entonces yo creo que hay que tomar eso como una realidad, como un punto de partida y no seguir dándole vueltas sobre qué tirada, que es así, ¿verdad? Eso es un given, es un dado. Inclusive México, por ejemplo, que tuvo el PRI durante muchísimos años, entonces ahí casi no habían cambios, ¿verdad? Y desde entonces, según el presidente que llega y según el candidato que llega, ahí va la línea. Ok. Dicho esto, yo creo que todo eso se explica fundamentalmente por la gran crisis que América Latina sufrió, y no podemos dejar de verlo, desde fines de los 70 y principios de los 80. Y la forma en que cada uno de esos países, o cada uno de los países fue superando esa crisis. Más el hecho de que la institucionalidad de cada país. Desde ese punto de vista, hasta recientemente, nosotros hemos sido privilegiados porque hemos tenido una institucionalidad que nos ha permitido, digamos, mantener nuestros valores democráticos básicos incólumes. Lo que ha habido es fracasos, por decirlo de alguna manera, deficiencias, grandes déficits en lo socioeconómico, fundamentalmente en la atención de las necesidades de la mayoría de la población. Porque en cuanto a crecimiento económico, no es que hayamos tenido un enorme éxito en promedio, pero no nos ha ido mal si tomamos en cuenta todos estos periodos. Tercero, parto de que la mayoría del público que está aquí pertenece precisamente a las generaciones esas que yo no manejo muy bien cómo se delimitan, pero digamos que son la generación X y los millennials, según dijeron. Casi todos ustedes lo son. Entonces ustedes tienen una formación, o los que pertenecen a esa generación, tienen una formación sobre la historia del país y la historia política y económica del país muy distinta a la que tengo yo, ¿okay? Y cada una tiene sus realidades y sus no realidades, pero la que ustedes tienen, y perdone que les hable así, hablo casi como un roquito, ¿verdad? Que está hablando como un abuelo, pero no se trata de eso, no me considero todavía muy lúcido, bueno, lúcido, digamos, no muy lúcido. Tienen una visión, yo diría, no objetivamente y excesivamente negativa de lo que el país logró durante 50 años, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, hubo positivo y negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cosa, la mayoría de los que están aquí, creo yo, son gente, como dicen en la calle, de números, es gente que se basa en evidencia. Revisen y comparen Costa Rica con el resto de los países de América Latina y verán eso. Ahora, hay problemas que no han logrado resolverse. El grave problema que vivimos en este momento es que todo gira en torno a confrontación. No hemos encontrado la manera de tratar, o sea, de que la discusión sea más constructiva.
aunque haya diferencias. Tomo el ejemplo del gobierno anterior, del PAC. Todos saben la confrontación entre Liberación y el PAC. El PAC ganó la elección y, sin embargo, en ese gobierno logró hacerse una reforma fiscal, aunque el PAC tenía una fracción minoritaria, logró hacerse una reforma fiscal que es la que nos ha salvado hasta ahora. Y los que siguen más aquí la economía, como José Luis y como otros, podrán desmentirme o no. Es lo que nos ha salvado más o menos hasta ahora, aunque ya se está agotando lo que nos permitió dicha reforma. Entonces, se logró en unas condiciones en que el partido de gobierno estaba en minoría y la fracción mayoritaria del Congreso era la primera minoría, porque no era mayoritaria en términos absolutos. Colaboró y por lo tanto se llegó a un acuerdo y se logró aprobar. A unos les gustó o les gusta y a otros no les gusta, como todas las cosas de carácter tributario y fiscal. Sobre eso, todas las opiniones posibles. Pero lo cierto es que se logró la aprobación. Se logró la aprobación de una ley de empleo público que había esperado por muchísimos años. Nos puede gustar o no gustar. Y eso es entre dos partidos o más o un poco más, con posiciones confrontadas anteriormente, pero digamos con voluntad de negociación, de tomas y dacas y de liderazgo, por supuesto. Entonces, bueno, yo podría seguir hablando, pero no quiero abusar más, ya he abusado bastante de lo que he dicho. Lo que quiero decir es que debemos, me parece a mí que tenemos que cambiar el chip también de cómo vemos la realidad del país y el tipo de análisis político incluso que hacemos. Estar preocupados solamente de que si el señor Chávez va a renunciar o no va a renunciar, que si va a obtener más de 38 diputados en la próxima o no, que si Liberación va a tener a X, Y o Z de candidato. Eso yo creo que tenemos que poner mucha atención a la característica de los partidos y su fortaleza, porque el país está amenazado por fuerzas muy oscuras en términos del financiamiento de los partidos políticos. Y los que queremos una Costa Rica que pueda volver a ser una sociedad de beneficio para la mayoría, tenemos que preocuparnos enormemente por este tema de la estabilidad, pasando sobre todo por el de financiamiento de los partidos políticos y no dejarnos ir por estructuras que hoy existen y mañana no existen, por personajes que nunca hemos conocido y que de pronto aparecen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo desde un punto de vista no partidista, sino desde el punto de vista del interés del país. Paro ahí porque ya es excesivo lo que he hablado, pero muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. No sé, Gustavo, y Mario, si quieren hacer algún comentario a lo que nos planteaba Saúl. Que creo un poco es en línea con lo que hemos estado conversando, en el sentido de un poco es un tema de la dinámica política, ¿verdad? Y también el otro tema es cómo esa dinámica política construye los espacios de acuerdo para resolver los problemas que justamente nos han llevado a este descontento. Pero no sé si alguno quisiera hacer algún comentario al respecto. No, yo solamente para secundar a don Saúl en lo siguiente, efectivamente, como decía, el corto plazo nos está matando, entonces hoy si vayas o no vayas, si renuncia o no renuncia, si puede ser diputado o no puede ser diputado, son discusiones tan vanas, tan evidentemente son relevantes en el sentido de las implicaciones que puedan tener para el sistema político. Para mí, porque siguen demostrando que el sistema político costarricense requiere de una reingeniería completa para ocuparnos sobre los temas relevantes. No sobre esto, o sea, seguimos teniendo homicidios todos los días, seguimos teniendo personas que resultan víctimas de estos homicidios todos los días, seguimos sin un plan de educación, seguimos entregando obra pública
mal hecha, seguimos con problemas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, creo que tenemos discusiones mucho más de fondo que estas ocurrencias semanales o mensuales o como quiera llamársele, porque precisamente es más de lo mismo, solo que novedoso a lo que nos tenían acostumbrados los partidos políticos anteriormente. O sea, no ha habido cambio sustantivo, solamente que la velocidad y la cantidad ha cambiado. Y lo otro es que precisamente, algo que decía don Saúl, el PAC, aún con una bancada tan pequeña, logró poner sobre el tapete la necesidad de una reforma fiscal. Podemos estar en contra del resultado final o a favor del resultado final, pero por primera vez, luego de 30 años, digo que no solamente, esto no es solo logro del PAC, esto es un logro de todo el sistema político costarricense, logró discutirse a nivel nacional un tema tan relevante que durante 30 años no se había tocado. Y ahí estuvo presente la academia, los empresarios, la iglesia, estuvo presente todo el mundo. Entonces, en esto, como diría un amigo, o nos unimos o nos hundimos. No hay una sola sociedad, como diría Yuval Harari, que haya sido exitosa por el odio o por la separación, sino todo lo contrario. Entonces creo que esto, para cerrar con una nota filosófica, como diría José, pero creo que esto es importante tomarlo en consideración en este momento. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos como país? Esa es la pregunta relevante realmente. Muchas gracias, Gustavo. No sé, Mario, también como a modo de despedida, también para ir cerrando el webinar de hoy. No, bueno, yo agradecer de nuevo y creo que para cerrar con una nota positiva en el sentido de lo que dice Gustavo, bueno, hay problemas importantes, hay problemas estructurales que se tienen que resolver y creo que hay que enfocarse solo en una cosa y también en un sentido más filosófico. El objetivo de la política al final de cuentas tiene que ser que la gente viva mejor. Muy sencillo, así lo pongo yo y en eso es en lo que deberíamos enfocarnos todos, cómo logramos que la gente viva mejor. Y mejor significa no solo, es decir, entre todos, ¿verdad? Que ese es otro elemento importante. Es un tema de bienestar común o colectivo, que es es la Así clave de la es. política realmente. Ujú. Sí, muy interesante, ¿verdad, Gustavo, Mario? Muchas gracias a Saúl y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana en este webinar. Sé que son temas que son complejos y sobre todo están a flor de piel para muchos, ¿verdad? Pero obviamente creo yo que eso no implica que no tengamos que abordarlos y no tengamos que tener esa información porque recordemos que es parte es una información importante y relevante para la toma de decisiones en muchos sentidos. Nada más para terminar. Quisiera recordarles cuáles son las actividades que vamos a tener en los próximos días. La próxima semana, el día 22, miércoles a las 9 de la mañana, con repetición. El día 29 a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra primera sesión mensual de análisis macroeconómico. Vamos a ver el pronóstico para Costa Rica año 2025-2026. Ujú. Y también vamos a tener otra sesión especial el día jueves 23 de enero a las 10 horas. Oportunamente recibirán las invitaciones para todas las actividades que estamos planteando, ¿no? En donde vamos a hablar sobre la situación económica y política mundial. Y para eso vamos a tener dos invitados especiales. Para hablarnos un poco del tema de los riesgos políticos, Risa Grace, que es la directora, una directora gerente para América Latina de Eurasia Group, que es una firma de consultoría política. Y vamos a también contar con la presencia especial de don Alberto González, que es uno de los economistas de OECD. De hecho es el que lleva el desk de Costa Rica en OECD, y don Alberto va a conversar con nosotros sobre las expectativas económicas y financieras globales. Esas serían las actividades que tenemos programadas para la próxima semana. Oportunamente recibirán las invitaciones correspondientes y ojalá que se puedan unir a nosotros para participar en la sesión del 22 y 29, en donde vamos a plantear la primera revisión de nuestros escenarios macroeconómicos para 2025 y 2026. Así que muchísimas gracias, que pasen un buen día. En horas de la tarde probablemente van a recibir
las presentaciones y la grabación de este webinar. Y de nuevo, muchísimas gracias. Que pasen buen día. Hasta luego. Muchas gracias.